La primera fase de la Champions League y de las demás competiciones europeas ha llegado a su final y se ha cargado unas cuantas víctimas inesperadas. Estos son los 10 grandes que ya no viven para contarlo. En 2022, el Feyenoord llegó hasta la final de la Conference League, donde perdió con la Roma. En 2023, alcanzó la fase de cuartos de final de la Europa League, hasta que volvió a agarrarlo la Roma y cayó en tiempos extra. En 2024, otra vez se encontró con su maldita bestia negra en el camino, que eliminó al Feyenoord de la Europa League en tiros penales. En 2025, el club de Rotterdam volvió a la Champions League, superó el primer corte, luego derrotó al Milan en la segunda fase y no lo echaron sino hasta octavos de final. Fueron 4 años gloriosos, pero digan lo que digan, sí hay quinto malo. El Feyenoord se fue desmantelando temporada a temporada. En 2023 vendió a su figura y capitán Orkun Kökçü. En 2024 dejó escapar a su goleador y a la columna vertebral que le sostenía. En 2025 ya se le fue la mano. Encima de haber pasado de Arne Slot a Robin van Persie, Feyenoord vendió a Igor Paixão, a David Hansko y compañía. En consecuencia, el campeón neerlandés de 2023 ahora sí ya no dio para más. Este año en la Europa League, Feyenoord básicamente perdió contra todos sus rivales y acabó en el bochornoso 29º puesto. En 2019, el Eintracht Frankfurt fue semifinalista de la Europa League y perdió dolorosamente contra el Chelsea en penales. En 2022 regresó y ganó la Europa League. En 2023 alcanzó los octavos de final de la Champions League. En 2025 volvió a la Europa League y avanzó hasta cuartos de final. Con todos estos antecedentes inmediatos, el tercer lugar de la Bundesliga pasada no estaba para nada entre los candidatos a no pasar a la siguiente ronda. Avanzan 24 y solo quedan fuera 12. Realmente hay que hacerlo muy mal para no superar el primer corte. El problema es que el Eintracht Frankfurt alegremente fue vendiendo cada año a Randal Kolo Muani por 95 millones de euros, a Hugo Ekitike por otros 95 millones de euros, a Omar Marmoush por 75 millones, a William Pacho por 40, y acabó con un equipo impresentable para la Champions League, a tal grado que de 36 equipos solamente hubo 3 peores. Solamente una vez en los últimos 15 años, el Shakhtar Donetsk no pudo clasificar a la Champions League. Bien, esta temporada el alicaído club ucraniano no pudo meterse ni siquiera a la Europa League porque cayó eliminado por el Panathinaikos en la fase previa y como castigo fue a dar a la vergonzosa Conference League. En la primera fase, Shakhtar cumplió, quedando entre los 8 primeros. Mientras que sus paisanos del Dinamo de Kiev, todo lo contrario. El club más histórico entre los 36 que participaron en la Conference League, ya quedó eliminado por finalizar detrás de clubes de la talla del NK Celje, el Jagiellonia, el Fútbol Club Noa, el FC Drita, el KuPS, el Shkendilla, el Zrinjski Mostar y hasta el Lincoln Red Imps de Gibraltar, que tampoco clasificó, pero que quedó por encima del legendario Dinamo de Kiev en la tabla final. ¿Y cómo fue a parar el campeón de Ucrania en 2025 a la humillante y maloliente Conference League? Esta fue su ruta. Primero lo eliminó el Pafos de Chipre en la fase previa de la Champions League. Entonces fue a dar a la fase previa de la Europa League, donde perdió con Maccabi Tel Aviv, que luego acabó siendo el peor de los 36 equipos clasificados. Tras fracasar
en los caminos a la Champions League y a la Europa League, el Dinamo de Kiev fue relegado a la Conference League, donde sufrió su tercera eliminación europea en lo que llevamos de temporada. El Athletic Club de Bilbao es un grande del fútbol español. Le avalan 8 campeonatos de liga y 24 Copas del Rey. Si a eso añadimos que se trata del único club que siempre ha estado en primera división junto al Real Madrid y al Barcelona, no es descabellado exponer que estamos hablando del tercer club de mayor dimensión en España. Al mismo tiempo, y esto es innegable, el Athletic Club es un enano a nivel europeo y como prueba irrefutable, sus 0 Champions Leagues, 0 Europa Leagues, 0 Recopas, 0 Copas de Ferias, 0 Conference Leagues. 61 clubes europeos han ganado alguna vez uno de esos trofeos y el Athletic no es uno de ellos. Con esta carga histórica, el club vasco no llegó a la Champions 2025-26 a ganarla, pero sí a por lo menos evitar el primer corte o ya como mínimo no acabar por debajo de Unión Saint-Gilloise, Pafos, Bodo Glimt y Karabaj. Pero ni eso siquiera. Athletic Club fue peor que todos esos y no pasó del 29º lugar. Nadie entiende todavía qué diablos hacía el Red Bull Salzburg en el Mundial de Clubes en el que no aparecieron Barcelona, ni Liverpool, ni Arsenal, ni Napoli, ni Sporting de Portugal. La respuesta es que así lo marcaba el coeficiente que arrojaron sus resultados a través de muchas temporadas de rendimiento consistente en la Champions League. Bien, cuando un equipo tan acostumbrado a jugar todos los años la Champions aparece de pronto en la Europa League, lo mínimo que se espera de ellos es que no den pena. Y si además de todo, en el cargo de jefe de operaciones está un tipo como Jürgen Klopp, ¿qué puede salir mal? Pues todo salió mal. El Red Bull Salzburg dio pena en la Europa League, perdió media docena de partidos y el mismo equipo que en verano representó a su continente en el Mundial de Clubes de la FIFA quedó en el patético 31º puesto de la Europa League. Max, Irving y Edwin son 3 miembros de este canal que ya sacaron su boleto al Mundial 2026. Todavía faltan 2 y tú puedes ser uno de ellos. Olympique de Marsella fue uno de los 3 alguna vez ganadores de la Champions League entre los 12 eliminados en la primera fase. Su caso fue el más recontradramático. Lo único que tenía que hacer el Marsella era no perder por 3 goles contra el Brugge, y si acaso llegaba a perder por 3 goles con el Brugge, entonces lo único que necesitaba era que el Benfica no le ganara al Real Madrid. Y bueno, el portero del equipo portugués metió gol al minuto 95 y entre los daños colaterales el Marsella quedó bailando. Desafortunadamente en estos tiempos el Ajax no da para más. La última vez que ganó la Eredivisie fue en el ya lejano 2022 y la temporada pasada se le escapó de una manera que ya ni al Arsenal, al Borussia Dortmund, ni siquiera al Cruz Azul. En la jornada 29, a 5 partidos del final, el Ajax tenía 9 puntos de ventaja y de alguna manera se las ingenió para perder la punta en el peor colapso en la historia del fútbol europeo. En su calidad de subcampeón, Ajax clasificó a la Champions League y entonces el 6º club más ganador en la historia de la más prestigiosa de las competiciones arrastró los colores peor que nunca. Jornada 1, Ajax 0, Inter de Milán 2. Jornada 2, Olympique Marsella 4, Ajax 0. Jornada 3, Chelsea 5, Ajax 1. Jornada 4,
Ajax 0, Galatasaray 3, jornada 5, Ajax 0, Benfica 2. En 5 semanas, el gigante neerlandés ya estaba fuera de combate. Demasiado tarde le ganó al modesto Karabaj y a un vergonzoso Villarreal. Y en la última jornada en casa contra Olympiacos, el Ajax volvió a perder para así sellar con broche de estiércol su imperdonable 32ª posición. El caso del PSV Eindhoven es muy distinto. Ganó la Eredivisie en 2024, repitió en 2025 y está arrasando en la edición 2026. En la Champions League pasada, el PSV Eindhoven le quitó el invicto a Liverpool, apartó de la competición a la Juventus y llegó hasta los octavos de final. Y en esta edición de la Champions, de la que ha sido eliminado, tuvo también sus noches mágicas, como la escandalosa goleada al Napoli y la no menos asombrosa goleada al Liverpool en Anfield. Con semejantes resultados, el PSV estaba virtualmente clasificado tras 5 jornadas, pero le aguardaba un calendario bravísimo. Perdió sus 3 últimos partidos contra Atlético de Madrid, Newcastle United y Bayern Múnich y quedó cruelmente fuera del top 24, poniéndole moño a una temporada de pesadilla de los equipos de la Eredivisie. Todos y cada uno de sus 5 representantes en Champions League y en Europa League fueron eliminados prematuramente. En 2021, el Villarreal ganó la Europa League. En 2022 llegó hasta semifinales de la Champions League. En 2024 volvió a la Europa League y avanzó hasta octavos de final. En 2025, tras 4 años de ausencia, el submarino amarillo regresó por la puerta grande a la Champions, solo que esta vez ya no alcanzó semifinales, ni cuartos de final, ni octavos, ni 16avos, ni nada. De hecho, solamente un equipo, el Kiryat Almaty de Kazajistán, lo hizo un poquitito peor que el tercer lugar de la Liga Española. La primera aventura de Antonio Conte en la Champions League fue la mejor. Data de 2013, cuando la Juventus alcanzó cuartos de final. Y aunque ahí no puso ni las manos contra el Bayern Múnich, no estuvo tan mal para empezar. El drama llegó a partir del año siguiente, cuando se quedó en fase de grupos detrás del Galatasaray. La Juve alcanzaría 2 finales de Champions League inmediatamente después de la salida de Conte, que volvió a intentarlo en 2018, ahora con el Chelsea. En la Premier League muy bien, pero en la Champions se quedó apenas en octavos de final, eliminado por el Barcelona. Cuarta oportunidad, ahora como entrenador del Inter de Milán. El Scudetto garantizado como siempre, pero la Champions, mamma mía, en el primer intento eliminado en fase de grupos por Borussia Dortmund. En su segundo y último intento en el Inter, la peor de todas. Último de grupo por debajo de Borussia Mönchengladbach y del Shakhtar Donetsk. Después de Conte, el Inter llegó a 2 finales de la Champions, por cierto. El desamor entre el italiano y la orejona continuó de regreso en Inglaterra con el Tottenham Hotspur. Esta vez por lo menos clasificó a octavos de final, donde cayó contra el Milan. Antonio Conte es el entrenador más predecible del mundo. Siempre es infalible en su primer año al mando, cuando puede enfocarse únicamente en el campeonato de liga. Luego, again, sus equipos colapsan al segundo año, cuando tienen que asumir la novedad de jugar también a mitad de semana. Le pasó en la Juventus, le pasó en el Chelsea, le pasó en el Inter de Milán, le pasó en el Tottenham Hotspur. Lo sabíamos todos, cantada vale doble. Le iba a pasar en el Napoli. Cuando Conte aterrizó en el sur de Italia, el Napoli venía de ser el peor campeón defensor de la historia del calcio. Había perdido a sus más cotizadas figuras, menos
Agvicha Kvaratskhelia. Y para acabarla de fregar, le vendieron al georgiano a mitad de temporada. Aún así, el Napoli ganó un scudetto imposible gracias a Conte y a Scott McTominay, claro. Eso sí, para dar la talla en la Champions League, el sorprendente campeón de Italia necesitaba reforzarse y lo hizo. Aurelio Di Laurentiis desembolsó 143 millones de euros entre fichajes definitivos y préstamos para, inocentemente, tratar de evitar lo inevitable. Conte simple y sencillamente no puede con la Champions League. En su defensa se le lesionó el portero, el líder de su defensa, el único crack que queda del brillante Napoli de Spalletti, la gran estrella del proyecto, y los dos extremos, 6 titulares y 7 si agregamos a Romelu Lukaku. Al Napoli en la Champions lo entraron 2 resultados: perder 6-2 con el PSV Eindhoven en la jornada 3 y empatar en Copenhague cuando ganaba 1-0 y jugó con un hombre más desde el minuto 35. Al final, el Napoli de Conte, el campeón del calcio, fue un indignante 30º lugar. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, entonces comparte este video y este canal en general con todos tus conocidos. Nos vemos en la próxima entrega. Razón por su apoyo en este inicio de año y de antemano por todos los meses que quedan. Espero que acudan puntualmente a cada una de las sesiones mensuales de preguntas y respuestas, ya sea porque vienen a formular preguntas